Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las cascadas más impresionantes de Sudamérica. América del Sur tiene tanta belleza y naturaleza salvaje que cuando se trata de destinos escénicos e impresionantes, las cascadas son sin duda uno de los lugares más interesantes para visitar en este subcontinente, ya que aquí podemos encontrar enormes cataratas que resaltan por su altura y magnitud en volúmenes de agua que caen constantemente, siendo destinos irresistibles para los viajeros aventureros amantes de la naturaleza y la adrenalina. Teniendo esto en cuenta, acompáñanos a ver el Top 10 de las cascadas más impresionantes de Sudamérica. Top 10, iniciamos este ranking con las cataratas Cayeteur en Guyana. También conocida como Salto Cayeteur, es una gran caída de agua localizada en el norte de Sudamérica, en la parte central de la Guayana Esequiba, bajo control de facto de Guyana en el río Potaro. Las cataratas Cayeteur tienen una caída libre de hasta 226 metros de altura desde la salida del agua en la parte superior hasta el choque de las rocas en la parte inferior. Sin embargo, luego de llegar allí, la cascada fluye hacia una serie de caídas de aguas escarpadas que, estando incluidas en la altura de la catarata, la hacen llegar hasta unos 256 metros de altura en total. Las cataratas Cayeteur son una atracción turística importante en la zona en reclamación de Guayana, ya que a mucha gente le gusta por el paisaje que rodea las cascadas, siendo uno de los puntos turísticos más visitados de la zona reclamada por Venezuela. Y a pesar de que este lugar no es muy conocido, cada año llegan cientos de personas para admirar esta belleza natural. Top 9. Continuamos con las cataratas Arcoíris en Bolivia, la cual es una cascada ubicada en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado al noreste del departamento de Santa Cruz. Tiene una caída ininterrumpida de 88 metros de altura, la cual se forma a partir del río Paucerna extendiéndose sobre la meseta de Caparú, siendo uno de los lugares más visitados del Parque Nacional por su gran belleza. Cabe resaltar que la caída de agua suele producir arcoíris y de allí es donde da origen a su nombre, brindando a sus espectadores un escenario mágico mezclado con la naturaleza del lugar. Las cataratas Arcoíris son un lugar realmente exótico y en estado virgen, por eso su acceso es limitado, siendo necesario consultar cuál es la temporada idónea para visitar las cascadas, porque las selvas tropicales tienen cambios drásticos en sus ríos en temporadas de sequía y de lluvia. Así que si vas a Bolivia y deseas vivir una ecoaventura, este recorrido es perfecto para ti. Top 8, acá mencionamos a la catarata Gocta en Perú, también conocida localmente como La Chorrera. Es un salto de agua que se encuentra en las cercanías de los caseríos peruanos de San Pablo, Cocachimba y La Coca, en el distrito de Valera, provincia de Bongará, situada en el departamento de Amazonas al noreste de Perú. En marzo de 2006, un grupo de exploradores liderados por el alemán Stefan Siemendorf decidieron tomar las medidas topográficas de la cascada y descubrieron que la altura total de esta es de 771 metros de altura, en 2 etapas, lo que la ubica en el puesto número 17 en la lista mundial de las cascadas más altas y como la tercera catarata más alta del Perú. Sin duda alguna que esta enorme cascada es un ejemplo de todo lo maravilloso que la naturaleza tiene para ofrecer. Top 7. Ahora es turno de destacar al Salto del Tequendama en Colombia. Es una cascada natural ubicada en el municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca, a una distancia aproximada de 30 kilómetros al sureste de Bogotá. El entorno geográfico de esta catarata se encuentra en las zonas montañosas del Tequendama y Canoas, y sus aguas caen desde aproximadamente 157 metros de altura sobre un abismo rocoso de manera impresionante. Como dato interesante, la casa que bordea el precipicio al lado de la carretera fue en su momento el hotel llamado El Refugio del Salto, la cual es una edificación de arquitectura francesa inaugurada en el año de 1923 como lugar de reposo y alojamiento para las clases pudientes y cuenta con un mirador hacia la catarata. Sin embargo, con el pasar de los años fue cerrada y en el año 2014 se reinauguró como la Casa Museo Salto de Tequendama, Biodiversidad y Cultura. Top 6. Seguimos con la cascada Pailón del Diablo en Ecuador.
la cual es una de las varias cascadas que se consiguen siguiendo la ruta del río Pastaza en la provincia de Tungurahua, siendo una atracción turística muy popular por la vegetación que la rodea y las rocas que dividen la cascada. Tiene aproximadamente unos 80 metros de altura y unos 20 metros de profundidad. Asimismo, como dato digno de resaltar, aquí se encuentran las gradas talladas a mano más asombrosas del mundo, las cuales llevan a un mirador con vistas esplendorosas. El nombre popular del Pailón del Diablo nace por la forma que tienen las rocas que se encuentran bajo la cascada, y si observas con detenimiento podrás ver la silueta del rostro del diablo que se forma en las rocas, aunque su nombre real es Cascada de Río Verde. Sin duda alguna, visitar esta maravilla natural es todo un espectáculo. Top 5. En este lugar del ranking encontramos a la Cascada de la Fumaça en Brasil. Es una de las atracciones más conocidas de la Chapada Diamantina en la bahía, localizada en el Valle del Capão, región que se encuentra ubicada entre los municipios de Lençóis y Palmeira. Es considerada la segunda mayor cascada de Brasil y presenta más de 360 metros de caída libre. Para llegar a la Cascada de la Fumaça en el Parque Nacional de la Chapada Diamantina es necesario recorrer cerca de 75 kilómetros en automóvil, hasta el inicio del camino que lleva hasta la cascada y continuar con una caminata de 2 horas hasta la Sierra de la Larguiña, por los campos de la Fumaça hasta llegar finalmente a la cima de la cascada. La Cascada de la Fumaça se ha convertido en un punto obligatorio de visita dentro del Parque Nacional de la Chapada Diamantina. Y para los amantes de la aventura pueden hacer el paseo conocido como Fumaça por abajo, donde es posible ver la cascada de la Fumaça desde abajo y poder bañarse en un piletón de agua del desagüe de la cascada. Top 4. Acá encontramos a la Cascada San Rafael en Ecuador. El encanto de la Amazonía ecuatoriana nos permite disfrutar de esta maravillosa caída de agua con una altura de 150 metros y 14 metros de ancho, siendo la más alta y espectacular de todo el Ecuador. Está localizada en la zona de transición entre la cordillera andina y la región amazónica del país. La Cascada San Rafael nace en las confluencias de los ríos Quijos y El Salado. Su agua es limpia, transparente y está rodeada por un paisaje colmado de vegetación tropical. La fuerza que genera la cascada se deja escuchar 15 minutos antes de poder observarla y se manifiesta por un sonido que lentamente toma fuerza. La Cascada San Rafael ofrece a los turistas nacionales y extranjeros la posibilidad de realizar actividades al aire libre como senderismo o escalada y disfrutar de la rica fauna y flora del lugar. Top 3. Acá destacamos a la Catarata Yumbilla en Perú. Es un salto de agua que se encuentra ubicado en el distrito de Quíspes y pertenece al circuito denominado Ruta o Valle de las Cataratas, ubicado en la provincia de Bongará, en el sector sureste del departamento de Amazonas, en la cuenca media del río Ucumbamba. La catarata nace a 2.723 metros sobre el nivel del mar en la caverna San Francisco y desciende en sus 4 caídas una longitud total de 895.4 metros, ubicándose como la quinta cascada más alta del mundo y la segunda más alta del Perú. La catarata se volvió internacionalmente conocida gracias a los estudios del Instituto Geográfico Nacional del Perú en el año 2007, el cual determinó su altura. Asimismo, los pobladores de las localidades aledañas ya conocían de su existencia, pero debido a los mitos y leyendas que se contaban referentes a esta gran cascada no era muy visitada. Top 2. En este importante puesto encontramos a El Salto Ángel en Venezuela. Es la cascada más alta del mundo con una altura de 979 metros y 807 metros de caída ininterrumpida. Originada en el Ollantaypuy, ubicada en el Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar. El Salto Ángel ya era conocido por los indígenas de la región, quienes le dieron el nombre de Querepacupay Merú. Sin embargo, el descubrimiento se adjudica a los exploradores españoles Félix Cardona Puig y Juan María Mundó Freixas, quienes fueron los primeros europeos en divisar el salto en el año de 1927. El Salto Ángel es una de las mayores atracciones turísticas de Venezuela, pero incluso en la actualidad un viaje a esta gran catarata no es tan simple como parece, debido a que la zona se encuentra aislada por la espesa selva y la imponente altura de los tepuyes hacen peligrosa la navegación aérea.
Top 1. En este tan esperado lugar le brindamos los honores a las cataratas de Iguazú entre Brasil y Argentina, siendo un conjunto de cataratas que se localizan en el río Iguazú al límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasilero de Paraná. Estas hermosas cascadas se encuentran totalmente insertadas en áreas protegidas y fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Están formadas por 275 saltos, de los cuales el 80% de ellos se ubican del lado argentino. Asimismo, la Garganta del Diablo es un conjunto de saltos de agua del río Iguazú de hasta 80 metros de altura que se precipitan en una angosta garganta, la cual concentra el mayor caudal de las cataratas del Iguazú, siendo a su vez estas cataratas las de mayor caudal de todo el mundo. Del mismo modo, se puede recorrer todo el lugar a través de las pasarelas que parten desde Puerto Canoas, al que se llega utilizando el servicio de trenes ecológicos, pasando por la popular Garganta del Diablo en la frontera entre ambos países, y realizar paseos en lancha por debajo de los saltos y caminatas por senderos apreciando algunos animales de la selva semitropical en este impresionante lugar. Ahora cuéntanos cuál de estas 10 impresionantes cascadas sudamericanas te gustaría visitar en alguna oportunidad. Nos encantaría saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos y suscríbete a tu canal Central Top 10. No olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.